Cordial saludo a toda la audiencia de Canal Nuestra Esencia. Nos encontramos hoy en la Casa de la Cultura, aquí en Santa Rosa de Viterbo, con un ingeniero eléctrico, Sergio Pico. Sergio, cuéntenos cómo ha estado. Don Hernán, buenas tardes a toda la audiencia. Excelente, muy bien, gracias a Dios. Sergio, nacido en Santa Rosa de Viterbo. Bueno, nací en Duitama, pero toda mi vida me he criado y he vivido en Santa Rosa de Viterbo. Estudiante o ex estudiante del colegio Carlos Arturo Torres Peña. Sí, don Hernán, mucho honor, ex alumno del colegio Carlos Arturo Torres Peña. Bueno, cuando estaba su merced en el colegio, ¿en qué momento o cómo empezó a enfocarse en el tema de la ingeniería eléctrica? Bueno, realmente fue un proceso pues de pensarlo mucho, no la tenía como la idea tan clara desde el principio. Sí sabía que mi vocación era la ingeniería. Digamos que durante toda mi etapa lectiva en el colegio me destaqué mucho por competencias en matemáticas, física y en estas áreas que requerían como mucho modelamiento matemático, ¿sí? Influyó mucho como pues el acompañamiento que tuve de algunos docentes tanto en primaria como en secundaria. Y sabía que quería ser ingeniero, el problema era que no sabía de qué específicamente. Junto con unos amigos, ya cuando nos íbamos a graduar, pues cada uno ya iba teniendo como su idea de qué quería hacer. Particularmente uno de mis amigos me decía como, bueno, usted es bueno para esto, ¿por qué no le interesa esta ingeniería? Y él me ayudó a mirar como, venga, miremos esto, y le decía, más o menos, puede que sí, puede que no. Estuve mirando ingeniería civil, ingeniería mecánica, mecatrónica. Durante la etapa en 10º y 11, pues por el técnico que tenían articulación con el SENA en técnico en sistemas, nosotros veíamos una materia que se llamaba redes. En esa materia, para unas clases, tuvimos la oportunidad de pues, ver un poco sobre redes eléctricas y me quedó sonando la ideita, ¿sí? Entonces, pues, Entonces entra a la Universidad Distrital y ¿cómo le fue en la carrera? ¿Cómo se sintió con esas materias? Ya pues estudiar una pasión, pero de una forma un poco más profunda, un poco más, profesional. Bueno, pues primero entrar a la universidad fue un proceso complejo. Realmente yo no conocía de la existencia de las universidades públicas primeramente. Y muchas veces pues yo viví esa situación que mucho joven hoy en día vive aquí en Colombia, y es pensar que como no se tienen los recursos para pagar una universidad privada, entonces pues no tenía acceso como al derecho a la educación, ¿sí? Mis padres siempre han sido un apoyo fundamental para mí desde que yo era pequeño, y ellos siempre han querido como que yo pues potenciar mi talento, ¿no? Pero no conocíamos de la universidad pública. Entonces fue como un proceso que fue pasando. A medida que yo iba acercándome a la salida del colegio, fue que nos dimos cuenta que evidentemente pues había la posibilidad de que yo fuera profesional universitario, el único en mi familia. Yo soy el menor de 3 hermanos, y pues digamos que fue un orgullo tanto para mis papás como para mis hermanos el hecho de que yo pues pudiese pisar a una universidad, ¿no? Todo el mundo pensaba, bueno, si no tengo recursos es un poco difícil que yo pueda acceder a ser profesional. Entonces empezó como ese proceso de buscar universidad, ¿no? Pero entonces ahí venía también el temor de muchos, el puntaje del ICFES. Pues bueno, gracias a Dios yo cuando salí del colegio yo fui uno de los mejores ICFES del colegio Carlos Arturo, y pues de hecho yo soy promoción 2015, en el 2015 yo fui proclamado mejor bachiller del colegio Carlos Arturo Torres Peña, y eso me ayudó bastante, me abrió las puertas de la universidad. Yo empecé a buscar universidades. La Universidad Distrital pues digamos que es una universidad que se destaca porque es muy fuerte en ingeniería. Lo miré con buenos ojos y pues dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Yo entré a la universidad. Al principio la universidad pues fue un poco duro, bueno, no al principio, de hecho realmente toda la carrera fue bastante pesada. Yo pensé que era muy diferente, yo venía acostumbrado pues a ciertas cosas en el colegio. La universidad fue muy duro. Había momentos en los que realmente pensé que no iba a poder. La carga académica es supremamente pesada, el estilo de vida que llevaba en Bogotá pues también es un poco pesado. No tuve la posibilidad de vivir tan cerca de la universidad. De hecho pues fue gracias a mis hermanos, que ellos fueron los que me extendieron la mano para pues mi estadía durante la universidad, el poder pues no pagar un arriendo, ¿sí? Porque pues digamos que el hecho de estudiar en una universidad pública no lo exime a uno de que tenga que tener otros gastos adicionales como son la alimentación, la vivienda, transporte, transporte.
mis padres me colaboraron con los transportes, mis hermanos pues con alimentación, con vivienda, prácticamente sin cobrar nada. Pero sí, vivía un poco lejos de la universidad, entonces era un poco pesado. Yo tenía clases a las 6 de la mañana, me tocaba a veces levantarme a las 3:30 de la mañana para poder llegar a la universidad. Había clases que tenía como de 6 a 8 de la noche, entonces era llegar a la casa tipo 11, 12 de la noche, levantarme a las 3:30. Yo pasé muchos días sin dormir por varios proyectos de la universidad, entonces pues la universidad fue un poco duro, pero pues digamos que yo puedo decir que al día de hoy es lo que ha hecho que he logrado pues lo que tengo hoy en día, ¿no? Y pues digamos que realmente es una institución que yo llevo en mi corazón, al igual que el Colegio Carlos Arturo, la Universidad Distrital es una institución que yo llevo en mi corazón. Bueno, y finaliza la universidad, ya logra graduarse y comienza su merced a buscar expectativas o oportunidades laborales. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, también fue un proceso duro, ¿no? De pronto como esa idea de el desempleo, ¿no? Mucha gente, muchos jóvenes, bueno, ya terminé carrera, que no fue bastante fácil, y era el miedo a, ¿será que sí logro conseguir un trabajo como en lo que realicé? Particularmente yo conseguí un trabajo, yo ahorita me desempeño, bueno, yo soy consultor energético, trabajo en una compañía de consultoría energética desarrollando proyectos de energía solar en todo el país. Bueno, de hecho también he tenido la posibilidad de trabajar en proyectos internacionales. Con el Banco Interamericano de Desarrollo estamos llevando a cabo un proyecto en Iquitos, Perú, que tiene un plan de transición energética de carbono cero hacia el año 2050. Entonces, pues digamos que la compañía donde yo estoy trabajando ahorita es la que se ha encargado como de ejecutar ese plan, ¿sí? Entonces, ese proceso de conseguir empleo yo lo inicié justo antes de graduarme, ¿sí? El último semestre pues yo estaba viendo la última materia. Y yo pues hablaba con mis padres, con mi pareja, con mis hermanos, de esa situación de... Es un poco complejo de pronto estar en este punto, porque es un punto en el que todavía no soy profesional y mucha empresa todavía no puede contratarme, pero tampoco estoy como de lleno en la universidad, entonces eso me da como para pensar muchas cosas. Salió una convocatoria en su momento de prácticas para realizar en la compañía donde estoy. Me enteré por un grupo de WhatsApp que tenemos pues los estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital, y ahí me contactaron y me dijeron como bueno, se busca practicante para tal cargo. Pues yo me presenté, mi pareja me dijo intentémoslo, hagámosle, pues por mucho dirán que no, y ya. Esa práctica, no pude hacer práctica, yo presenté entrevista con ellos, no pude hacer práctica porque ya no contaba con los créditos para hacer como tal una práctica. Yo presenté entrevista con varios compañeros y particularmente con el gerente general de la empresa. Pues a la final él me dijo como, no, pues la idea es una práctica, ¿sí? No se pudo dar la práctica por el problema con la falta de créditos en la universidad. Y él me dijo, Sergio, tenemos mucho interés en su perfil, pues yo sé que usted no tiene experiencia, pero yo lo único que necesito es que usted tenga las ganas de aprender, ¿sí? Bueno, básicamente la empresa también es fundada por un exalumno de la Universidad Distrital, ingeniero también de ahí mismo. Entonces me dijo, lo voy a contratar, le voy a dar el trabajo, o sea, ya como trabajador, y vamos a ver cómo le va. Yo inicié con un contrato de 6 meses, pero ya básicamente ahorita tengo contrato de término indefinido y digamos que me desempeño en esa área. Particularmente, específicamente, he trabajado como en el área de las protecciones eléctricas, que pues digamos que es un nicho de mercado como muy crítico a la hora de conectar proyectos de generación en el sistema interconectado del país. Su merced ve una convocatoria del Grupo Energía de Bogotá. ¿Y cómo decidió? O pues bueno, hay convocatorias, pero uno a veces siente que, bueno, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? ¿O qué propongo que sea de una forma diferente y atractiva a lo que vayan a proponer pues otros competidores? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de mirar la convocatoria? Pues no tanto mirar la convocatoria, sino de enfocar una presentación en esa convocatoria que lo llevara de pronto a tener pues un éxito como el que logró. Bueno, entonces ahí fue particularmente, primero pues el hecho de que durante toda mi formación universitaria me gustó mucho, y la misma universidad me ayudó a eso, a siempre llevar mi zona de confort al límite, ¿sí? Entonces salir de la zona de confort,
como probar cosas nuevas, intentar apuntarle a cosas que la gente no le apunta, ¿sí? Durante toda mi carrera fue así, y particularmente cuando estuve desarrollando mi trabajo de grado, mi tesis, pues junto con mi compañero, decidimos que queríamos hacer algo novedoso, algo que impactara directamente el sector eléctrico en su momento, ¿sí? Buscamos pues la ayuda de dos docentes, del profe Álvaro Espinel, de la profesora Adriana Vega. Ellos son pues personas muy reconocidas a nivel nacional en el sector eléctrico. Entonces como que desarrollamos esa idea. Yo le dije a la profe Adriana, le dije, profe, nos interesaría trabajar con usted. Ellos particularmente lideran un grupo de investigación que se encarga como de todo el tema de lo que es la innovación en el sector eléctrico, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Entonces la profe Adriana fue la idea. Ella nos dijo, bueno muchachos, les tengo una idea, vamos a construir un medidor de energía eléctrica como el que básicamente todo el mundo tiene en sus casas, pero con dos particularidades. La primera, que tenga la capacidad no solo de medir energía, sino de medir más magnitudes, potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, corriente, energía, que se pueda monitorear desde cualquier parte del mundo por medio de protocolos de comunicación. En este caso nosotros usamos protocolos de comunicación Wi-Fi, y además que era el plus con lo que nosotros le apuntábamos a la innovación, que era básicamente hacerlo con la capacidad de predecir en el futuro a partir de los datos que tomaba, ¿sí? Por ejemplo, entonces nosotros instalamos ese medidor tomaba registros del comportamiento de consumo de los usuarios por 3 meses, y con base en eso me decía, yo estuve analizando ese comportamiento por 3 meses y de acuerdo con eso proyecto que durante los siguientes 3 meses usted va a consumir tanto y tanto, ¿sí? Nosotros evaluamos esos algoritmos por medio de redes neuronales y obtuvimos porcentajes de error bastante bajos. O sea, básicamente después lo que hicimos fue seguir con el dispositivo midiendo y comparamos lo que el dispositivo había predecido en el futuro con lo que realmente había medido, y los porcentajes de errores oscilaban entre el 2 y el 3%, ¿sí? Entonces desarrollamos ese proyecto. Los profesores nos dijeron en su momento que tenían bastante potencial, que era un proyecto que se podía llevar a algo más. Y particularmente pues en la empresa donde me encuentro ahorita, mi jefe, él fue el que me dijo como, pues entre todo hablando un poco, me dijo como, venga, ¿usted qué está haciendo de trabajo de grado? Yo le comentaba, no, estoy desarrollando esto. Y él también se presentó a esa convocatoria hace unos años, aproximadamente como unos 8 o 9 años, y él me dijo, Sergio, le tengo algo súper top para que pues básicamente dé a conocer su proyecto. Él fue el que me enseñó, me dio a conocer el premio Fabio Chaparro. Básicamente es un premio que organiza el Grupo de Energía de Bogotá. En este caso, pues la versión de este año estuvo también apoyada por una empresa que se llama CIDET, y ellos básicamente lo que hacen es que lanzan una convocatoria que intenta como entrelazar el sector académico con el sector laboral, ¿sí? Porque muchas veces también ese es otro problema que se tiene, que a nivel académico está muy desconectado del sector laboral. Entonces eso busca esas convocatorias de ese premio Fabio Chaparro. Particularmente digamos que esta edición estuvo enfocada tanto en los países en los cuales Grupo de Energía de Bogotá tiene presencia. Digamos que Grupo Energía Bogotá pues es una multinacional que tiene presencia principalmente en Colombia, pero pues también tiene sucursales en Guatemala, en Perú, ¿sí? Entonces básicamente la convocatoria de este año fue internacional. Entonces, ¿qué necesitaba uno cumplir? Pues habían ciertos ítems, categorías. Particularmente habían 2 categorías muy marcadas, que era la categoría de investigación y desarrollo y la categoría de innovación, ¿sí? Nosotros hicimos partícipes con la categoría de investigación y desarrollo. Lo único que nos exigían era pues que tenía que ser una idea que pudiese aportar a la transición energética o al desarrollo en el sector eléctrico colombiano, ¿sí? Entonces digamos que nosotros, nuestra propuesta básicamente se enfocaba en impulsar la transición energética de Colombia, y no solo de Colombia sino del mundo, soportando la infraestructura, ¿sí? O sea, básicamente pues todo el mundo ha escuchado como, bueno, vivamos la transición energética. La transición energética significa pues dejar de depender de los hidrocarburos y energía solar. No, la transición energética va más allá de eso. La transición energética primero necesita una infraestructura que la soporte, y nuestro prototipo aportaba a esa transición energética a partir de la infraestructura. Digamos que el hecho de contar con medidores
digamos, de este calibre que pudiesen tener la capacidad de reportar medidas sin que pues esté alguien ahí pendiente, sino yo saco mi celular, saco el computador, me conecto directamente y puedo reportar las medidas en tiempo real, porque realmente si yo desconectaba, en cuestión de menos de un segundo se veía reflejado en el aplicativo, ya sea de celular o de escritorio para computador, que había dejado de funcionar, ¿sí? Entonces, digamos que esa idea también surgió por, digamos que gracias como le comentaba, a la profe Adriana, y porque particularmente cuando yo salí del colegio también tuve la posibilidad de hacer un tecnólogo en el SENA, ¿sí? Un tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial en el SENA. Cuando yo salí de ahí tuve la posibilidad de hacer prácticas con la empresa de pérdidas de energía del departamento de Boyacá, de la EPSA, y yo me di cuenta cómo era que se manejaba ese tema de las pérdidas de energía aquí en el departamento, y a mi parecer pues era un poco obsoleto. Entonces como que dije, bueno, ¿qué pasaría si pudiésemos implementar esto? ¿Sí? Entonces eso complementó la idea de la profe Adriana, y pues básicamente con la convocatoria del premio Fabio Chaparro pues hablé con los profesores, con mi compañero de trabajo de grado, que pues la verdad fue un apoyo muy grande a la hora de implementar ya como tal el proyecto, y decidimos pues presentarnos. Consideramos que pues nuestro proyecto impactaba directamente el sector eléctrico pues a nivel nacional e internacional, y lo intentamos sustentar en las diferentes fases preliminares que hubo del premio. Lo hicimos como primero por intentarlo. Sí. No se pierde lo que no se intenta, ¿sí? Entonces, sí, vamos a intentarlo. Pues miramos la convocatoria, los requisitos, hablamos con los profesores, ellos estuvieron muy de acuerdo. De hecho, realmente el profe Álvaro, cuando yo hablé con él, yo me reuní con el profe Álvaro y con la profe Adriana, les dije, profe, pues me enteré de esto, les comenté la situación, y ellos me dijeron, tenemos todo para ganar ese premio. Pues yo realmente estaba un poquito como, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Está como complejo, porque pues igual ahí se especificaba que la convocatoria era internacional, y yo decía, uy, ¿será que sí somos capaces de tener ese impacto? O sea, compitieron a nivel internacional, sí, en los países donde está presente el Grupo de Energía de Bogotá. Sí. Entonces, pues básicamente nosotros competimos con unos proyectos de unas universidades de Perú, de Guatemala y universidades colombianas también. Entonces nosotros como que, pues la primera fase fue llenar unos formatos contando sobre nuestro proyecto, respondiendo unas preguntas puntuales, y esa fase era una fase preliminar, ¿sí? Para que evaluaran la solicitud y pues vieran si realmente nuestra propuesta era viable para ser parte del premio, ¿sí? Sí. Nos respondieron el correo y nos dijeron que sí, que el proyecto pues entraba dentro de los lineamientos que Grupo Energía de Bogotá tenía. Entonces pues decidimos como pues seguir avanzando, ¿no? La siguiente etapa fue ya formalmente preparar como un documento donde se observara más a detalle lo que significaba el proyecto. Entonces pues básicamente nosotros desarrollamos fue un prototipo, ¿sí? Pues también por cosas económicas, porque pues construir un equipo ya 100% funcional pues era bastante costoso. Nosotros logramos construir un prototipo a partir de pues tarjetas que normalmente uno encuentra en un almacén de electrónica básica, y a punta de cablecitos, así muy sencillo, muy rústico, pero lo importante era que era un prototipo funcional. Y ese prototipo pues a pesar de, o sea, además de que medía, pues enviaba los datos en tiempo real por Wi-Fi, y esos datos podían ser leídos por un celular, por un computador, de hecho realmente por cualquier dispositivo electrónico que uno quisiera, simplemente a través de guardar estos datos en una base de datos que está en la nube, y también iba guardando un repositorio de esas mediciones, con las cuales después el mismo programa del que se leía en las mediciones tenía la capacidad de hacer la predicción del consumo energético en los meses posteriores, en los días posteriores, dependiendo pues, de usted cuánto quisiera, digamos, medir, ¿sí? Hace un momento te comentaba que también fue una idea que se impulsó cuando yo hice las prácticas, porque pues nosotros mirábamos este tema de las pérdidas de energía, ¿no? Entonces las pérdidas de energía es un tema que afecta a muchos de los operadores de red del país, y son esas famosas fugas de energía, ¿sí? O sea, lo ideal es que toda la energía que se genere tiene que ser igual a la energía que las empresas facturen, pero pues esto no siempre es así, siempre existen esas
pequeñas fugas. Entonces digamos que este prototipo también ayudaba a ese tipo de empresas, ¿no? O sea, si yo tengo una proyección de cuánto va a ser mi consumo en los próximos 3 meses, pues ya tengo una línea base, ¿sí? Los ingenieros, digamos, de estas empresas ya tienen una línea base para mirar cómo se esperaría que fuera el comportamiento, ¿sí? Si el comportamiento no se ajusta, ¿sí? Si yo veo que, pues el prototipo predijo un consumo de tantos megavatios hora, kilovatios, y yo estoy consumiendo más, evidentemente ahí puede haber una fuga de energía, ¿sí? Y pues ese prototipo, al estar instalado, digamos, en un punto específico, pues se identificaría de una cuál sería el punto donde existe la fuga de energía. ¿Cómo fue el proceso de recibir la noticia de que habían sido elegidos como ganadores? Bueno, sí, eso sí. A nosotros nos tocó preparar una presentación, una sustentación demasiado rigurosos. Grupo de Energía de Bogotá, los puntos sobre las IES, ellos enviaron un documento con los requisitos que pedían, que querían. Entre esos, pues particularmente había que preparar una presentación contándoles a ellos sobre el proyecto, pero no tanto de manera técnica, porque las fases preliminares pues ya se les había hablado de manera técnica en qué consistía el proyecto, sino esta vez más a nivel de impacto, ¿sí? Innovación, por qué ustedes son la mejor opción, por qué ustedes sí, por qué los otros no, ¿sí? De esa manera. Esa presentación fue de manera virtual, con 7 jurados, personas con mucha trayectoria en el sector eléctrico, con mucho conocimiento, y nos tocó preparar una presentación con 7 minutos. 7 minutos, no podíamos excedernos más, pero tampoco que se viera en menos tiempo, o sea, había que ser muy ágiles con el tiempo. Preparamos esa presentación, pues ellos nos hicieron unas preguntas al respecto. A uno de los jurados le encantó nuestro proyecto, dijo que era un proyecto que tenía un muy buen potencial para llevarlo más allá del contexto académico. Y después nos llegó vía correo que habíamos sido seleccionados para la siguiente fase, ¿sí? Entonces en su momento nuestra incertidumbre era cuántas fases son, contra quién estamos compitiendo, cuántos competidores todavía tenemos, ¿sí? ¿De qué vamos? ¿De qué vamos? Sí, o sea, ha sido como difícil. ¿Qué pensarán ellos al respecto? Para finales de diciembre del año pasado me contactaron, me dijeron como, no, ustedes fueron seleccionados, nos gusta su idea, pasan a la siguiente fase. Para eso necesitamos que nos graben un video máximo de 1 minuto donde nos cuenten más acerca de su proyecto, por qué impacta directamente, en qué consiste. Igual, sí, casi siempre lo mismo, o sea, siempre era como, venga, inténteme convencer a mí porque usted sí y ustedes no, y los demás no. Entonces, eso fue lo que se hizo. Nosotros preparamos también un video explicándoles por qué nuestro proyecto era innovador, por qué valía la pena, digamos, como considerarlo como el mejor. Y ya finalmente, pues así aproximadamente como para mitades de enero, fuimos contactados otra vez que ya habíamos llegado a la etapa final. Entonces hacíamos parte de ese equipo de finalistas y nos invitaron también pues a la ceremonia ya de premiación como tal, donde nos enteramos realmente la trascendencia que había tenido el premio, porque dentro de los actos protocolarios pues hablaron un poco sobre cuántos participantes hubo, cuántos proyectos hubo. Se presentaron más de 66 proyectos a nivel nacional e internacional, presentaciones de Guatemala, de Perú, de Colombia, de varias universidades también importantes de Colombia, y ya estábamos ahí en la etapa final. 5 finalistas, 5 proyectos, los 5 muy buenos. O sea, eso fue difícil porque también como ese sentimiento de, bueno, estamos en la final, ¿será que lo logramos? ¿Será que no lo logramos? En la ceremonia presentaron los videos que nosotros preparamos de 1 minuto de cada uno de los proyectos, quiénes habían sido los autores, y la verdad el video que nosotros preparamos fue como el tercero en reproducirse. Los 2 anteriores, excelentes. Yo decía, no, Dios mío, estos proyectos son excelentísimos. Y los que presentaron después de mi video, también yo dije, no, esto está increíble. Está dura la competencia. Está muy dura la competencia. Pues después de actos protocolarios también y la deliberación de los jueces, fue cuando se nos notificó ahí en vivo e en directo que el proyecto del prototipo de medición de energía inteligente había sido elegido como pues el ganador por muchas cosas. Primero pues por el alcance que había logrado tener, lo que incorporaba, porque era un proyecto que
realmente incorporaba mucho, o sea, tenía un alcance muy, muy grande. De hecho, hablando con profesores de algunas universidades, me comentaban como, uy, realmente ese proyecto son 3 tesis unidas una con otra y o sea, una vaina muy, muy, muy increíble. Y sí, nos fuimos notificados en ese momento, pues la sensación fue de felicidad, de compartir mi felicidad con mi pareja, con mis padres. Realmente una vez los llamé, les comenté que sí, que había ganado. Entonces fue un momento muy eufórico y también de muchas lágrimas, ¿no? Porque pues igual yo creo que eso es motivo también de celebración, de sentirse orgulloso, porque realmente uno a veces no mide las capacidades que tiene, sino dice, bueno, yo ahí más o menos, pero no, realmente ver que tenemos capacidades para cosas grandes y compartir, digamos, ese logro con mis papás, con mi pareja, con mis hermanos, pues es como un poquito de compartir la felicidad con esas personas que realmente estuvieron conmigo cuando los momentos se ponían difíciles, cuando en la universidad pensé que no la iba a lograr, cuando realmente pensé que no sé si tenía como las suficientes capacidades para terminar esa carrera. Entonces sí fue un momento como de mucha, mucha felicidad. Y pasa la felicidad, pasa la satisfacción y comienza usted a analizar que el premio no solo fue una ceremonia muy bonita donde los exaltaron, donde los aplaudieron, donde los felicitaron, sino que eso trae otra serie de consecuencias que comenzaron a ustedes a experimentar o a sentir cuando ya fueron los ganadores, que, como le digo, se abren una serie de posibilidades. Sí, bueno, realmente ahí la primera, digamos, el primer impacto que tuvimos fue directamente con las empresas donde pues cada uno de nosotros trabajamos, el contexto laboral, académico, hablar con los profesores, decirle, profe, lo logramos, lo ganamos, pudimos. Eso fue también un momento de felicidad por parte de ellos, nos felicitaron, mejor dicho, demasiado. Digamos que donde yo estoy trabajando también la empresa en sus páginas oficiales preparó una publicación resaltando pues que yo había logrado ganar ese premio, que pues habíamos tenido como ese impacto de modificar el sector eléctrico con ese proyecto. El profe Álvaro y la profe Adriana nos proponen, es algo que todavía estamos como dialogando, escribir varios artículos científicos alrededor de lo que fue ese proyecto, el hecho de pronto de masificarlo y llevarlo como a un producto que ya sea comercializable. Y en el sector eléctrico en el que me desenvuelvo, pues muchos de las personas con las que trabajo se enteraron, entonces fue como recibir ese apoyo, esas felicitaciones de parte de todas las personas con las que trabajo, ¿no? O sea, recibir felicitaciones, estar publicado directamente en las páginas oficiales de la empresa, que me feliciten ingenieros de todas las partes, de todos los departamentos de Colombia, pues es bastante gratificante. El reconocimiento que se ha logrado ganar a nivel nacional e internacional ha sido muy, muy, muy increíble. La página oficial de la universidad publicó una noticia formal donde exalta que la Universidad Distrital se ganó ese premio gracias a 2 muchachitos de ingeniería eléctrica que pues decidieron apuntarle algo bastante grande. Entonces ha sido un momento en el que sí se ha recibido mucho reconocimiento, pues con mi poca experiencia laboral, porque pues de hecho yo me gradué en el 2024, es bastante lindo tener como ese apoyo, como ese reconocimiento por parte de muchos ingenieros que cuentan con años de experiencia, pero que realmente valoran el trabajo que hemos realizado. Sergio, usted ahorita pues ya está, como se dice, decantando todo ese proceso, todos esos reconocimientos, todos esos logros, y se devuelve unos años a su época de estudiante. Y pues lógicamente se da cuenta que no solo en el Carlos Arturo, en el Portachuelo, en la Casilda Zafra o en todas estas instituciones educativas tanto privadas como públicas de Santa Rosa de Viterbo, pues hay unos niños que están empezando a soñar, empezando a mirar qué van a hacer de su vida, por qué camino van a seguir. ¿Usted qué les aconsejaría
sobre todo para que, lo que usted dice, que no menosprecien sus capacidades y que de pronto se atrevan a soñar o a pensar que con la preparación que tienen pueden lograr grandes cosas? Bueno, primero, los sueños sí se cumplen, eso es importante resaltarlo. ¿Que hay que trabajar por ellos? Sí, realmente hay que trabajar por ellos. Yo digo que uno de los valores que más resalto es la disciplina, ¿sí? De hecho, hay un video muy famoso de un youtuber, Yokoi Kenji, que él dice: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, ¿sí? Entonces, si las personas son disciplinadas y logran siempre tener como ese ímpetu de salir adelante, de siempre buscar más, dar más de sí mismos, los sueños sí se logran. Realmente, pues sí, es importante también tener en cuenta que el hecho de que, digamos, nosotros estemos en un pueblo no significa que tenga que menospreciarse el talento de los jóvenes de los colegios de acá, porque mucha gente dice: no, pero es que estos son oportunidades para personas que salieron de los mejores colegios bilingües de la ciudad, de la capital, de Medellín, de Cali. No, no, la disciplina ante todo. Si la gente es disciplinada, si los niños tienen un sueño claro, si son disciplinados y si caminan siempre hacia ese sueño, se pueden lograr grandes cosas. Si no, pues ahí estoy yo como ejemplo. Un niño de un pueblo de Santa Rosa, de Viterbo, pues yo creo que no se lo imaginaba tampoco, pero pues digamos que no se trata como de menospreciarse, sino siempre de luchar, de salir adelante, de creer en las capacidades que tenemos. Y algo supremamente importante, la fe. No lo había mencionado, pero la fe es supremamente importante. Yo siempre he sido muy devoto al Divino Niño y siento que el Divino Niño me ha también llevado a donde estoy. Se me han abierto las puertas gracias a él, y sí, entonces básicamente eso, seguir adelante con los sueños, nunca dudar de sus capacidades y siempre tener disciplina. Esos son como los parámetros que yo digo que son importantes. Sergio, usted ya le agradeció a sus papás, ya le agradeció a su pareja, le agradeció a los profesores de la universidad, a las personas que le dieron la oportunidad laboral y todo eso. ¿Qué le diría a sus profesores del colegio? O sea, ¿qué les diría? Que si los tuviera aquí enfrente, ¿qué les diría, pues, a esas personas que de pronto ayudaron a formar o le dieron las bases para formar ese profesional que soy? No, son personas con las que realmente siempre voy a estar agradecido, siempre. De hecho, yo tengo muy buena relación con la mayoría de ellos. Cuando me los encuentro aquí, pues los saludo, que cómo ha estado, profe, qué tal todo. Realmente sí, muchísimas gracias. Yo siempre he sido creyente de que los profesores del colegio son los que más impacto tienen en la vida del adulto del futuro, ¿no? Entonces, sí, fue como que fueron ellos los que me impulsaron, los que me guiaron por ese camino, los que me hicieron dar cuenta que realmente me gustaba la parte de la ingeniería. Entonces sí, eternamente agradecido con ellos y también eternamente agradecido con el Colegio Carlos Arturo Torres Peña. Sergio, pues muchísimas gracias. Pues por último, no sé si de pronto le quiere enviar un mensaje o saludo a la audiencia, a las personas que nos están viendo por redes sociales de Canal Nuestra Esencia, algún consejo o alguna sugerencia. No, pues saludarlos y decirles que como yo, pues también tienen que sentirse orgullosos de ser santarroceños, de siempre poner en alto tanto su nombre como el nombre del pueblo. Siempre muy importante no dejar de lado la fe y siempre mantener humildad. Yo digo que eso es lo más importante, tener la humildad, luchar por sus sueños, siempre agradecerle a las personas que hicieron parte de un proceso, nunca abandonarlos, eso es muy importante. Y ya, pues eso, que muchas gracias a todos por escucharnos también. Y que lo llamen cuando el recibo de la luz llegue muy caro. Sí, para eso sí, si necesitan, no sé, eso se revisa. No tengo problema con eso. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias, pues de verdad que es motivante y satisfactorio ver santarroceños que poquito a poco están logrando escaños, de pronto logros, que pues no solo cambian vidas locales, sino también pues mejoran la calidad de vida pues a nivel nacional y en este caso pues también internacional.
Listo, señor. No, que muchísimas gracias también a don Hernán por este espacio que nos brindó también para dar a conocer un poco sobre el logro que se obtuvo. Porque pues más que un logro personal, también considero que es un logro para el municipio, ¿no? Para los hijos del municipio, salir como destacar en estos contextos internacionales. Sergio, muchísimas gracias, pues bienvenido a Canal Nuestra Esencia cuando su merced lo considere. Lógicamente, todo este tipo de información es muy importante para compartirla con nuestra audiencia. Este fue un informe de Hernán Rodríguez Suárez para Canal Nuestra Esencia, marcando identidad.